yo puedo resolver un sistema de ecuaciones álgebras lineales directamente sin iteración. Bueno, entonces son tres lazos. El más interno no es propiamente del método. Yo ni cuenta me doy. Todo eso está en la parte invariable del programa. El intermedio es decido por yo. Yo decido cuántas iteraciones va a haber aquí, por ejemplo. El más externo también lo controlo. Yo decido hasta dónde voy a avanzar en esto. Y eso lo puedo decidir de distintas maneras. Entonces, entender este diagrama nos facilita el enunciado de un problema mediante la rutina adaptable. Pero repito, el grueso de todas las operaciones se hace en una parte del programa que no es necesario modificar, no es necesario tocar. Sí lo podemos hacer. Si yo quiero probar algo, a lo mejor tengo que modificar esa parte. Pero tal como está, funciona. En cambio, el tipo de problema en particular que se va a resolver lo definimos a través de la rutina adaptable, que hace una especie de un preprocesador. Ok. Les recuerdo, ya que el miércoles que viene es el examen, que durante todo este material que hemos visto hay una serie de ejemplos que se sugirió para estudiar, revisar esos ejemplos uno a uno, hacerlo, contrastar con lo que yo pongo acá. Si hay algo que no les da, consulten. El otro punto que quería recordarles antes de proseguir es que en cuanto al primer examen concierne, la ecuación que se está resolviendo es la de difusión. El ejemplo clásico de difusión es conducción de calor. Se escribe en escrita la ecuación general de difusión. Se escribe en escrita la de conducción de calor. Entonces observamos claramente que este parámetro, que es una capacidad de almacenamiento, en el caso de conducción, es densidad por calor específico. Este parámetro, que es el coeficiente de difusión, en el caso de conducción, es la conductividad térmica. Nosotros desarrollamos hasta este punto de esta transparencia un método para resolver esta ecuación. Por ejemplo, si el flujo es permanente, la ecuación que quizás tiene esta forma, le escribe el significado de los distintos términos. Es más, realmente ya aquí está para flujo transitorio. Se incluye en este caso. Cuando el flujo permanente es más sencillo todavía, lo que quiero decir. Pues estas son cosas que se pueden calcular con relativa facilidad. Pero no hay que olvidar hasta dónde queremos llegar. Queremos llegar a casos donde haya flujo. Por el concepto que digo que perdimos el tiempo, no. Sí, hay problemas, pero en una parte del dominio hay un fluido de movimiento, en otra parte del dominio hay un sólido, por ejemplo, el sólido que aparece aquí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, dentro del fluido también hay conducción de calor. ¿Es verdad? Casi siempre la convección o movimiento es más influyente que la conducción. Estos sólidos pueden estar bordeando la corriente o pueden estar inmersos en la corriente, una especie de bloques. Esta ecuación sirve para ambos casos, permanente y transitorio.
porque basta con observar que explícitamente el tiempo solamente aparece en este término. Entonces, si yo hago delta t muy grande, este término es cero. Entonces yo estoy resolviendo un problema de flujo permanente. Pero la convección puede ser de una manera tal que hasta la ecuación de cantidad de movimiento es de difusión. Eso es lo que se llama flujo desarrollado. En el flujo desarrollado tenemos que el campo de velocidades tiene ciertas características. Y el campo de temperatura, si la transferencia de calor es importante, también tiene unas características. Aquí nosotros definimos lo que significa un flujo completamente desarrollado simple. Aquí dice lo que caracteriza el flujo. Al introducir estas consideraciones en la famosa ecuación de Navier-Stokes, entonces la cantidad de movimiento a lo largo del conducto es gobernada por una ecuación como esta si se trata de coordenadas cartesianas. Entonces aquí veo yo clarito, la viscosidad está haciendo el rol del coeficiente de difusión. La velocidad está haciendo el rol de phi y menos el gradiente longitudinal de presión está haciendo el rol de la fluidez. Pero que nos explicaron en mecánica de los fluidos, la presión a lo largo de un conducto va disminuyendo con la distancia. Quiere decir que el PD es negativo, porque este signo menos da más. Esto es como una fuente de cantidad de movimiento. Inclusive, en esta ecuación se puede introducir el efecto gravitacional. Porque tal como se hizo en hidrostática, en mecánica de los fluidos, en vez de lidiar con presión, se puede trabajar con la llamada presión piezométrica, que es la suma de la presión verdadera más ρg por la elevación. Ustedes saben que el efecto gravitacional sobre la presión solamente es afectado por cuán alto o cuán bajo estamos en el centro del flujo. Bueno, no voy a repasar lo demás, pero ese tipo de flujo tiene asociado con él una serie de parámetros adimensionados, como por ejemplo el número de Raymonds y el factor de función que vimos en mecánica de los fluidos. Esto es con respecto a la cantidad de movimiento. La energía, la ecuación de energía, también puede simplificarse con el flujo desarrollado. Pero en este caso, a diferencia del perfil de velocidad, el perfil de temperatura sí cambia en tamaño. Pero si el flujo es térmicamente desarrollado, no cambia en su forma. En su forma. Decía, si el perfil es una superficie parabólica, pues si el flujo es desarrollado térmicamente, continúa siendo un paraboloide. Pero un paraboloide, por ejemplo, más alargado si hay calentamiento, o más achatado si hay frío. Cuando se habla de velocidad, la velocidad no cambia, no cambia la magnitud. Bueno, en ese caso, claro que se parece más a la ecuación de conducción, porque el coeficiente
de difusión es la conductividad. La variable phi es temperatura. Pero hay una fuente que es de naturaleza convectiva. Aquí lo ven. Densidad, por calor específico, por la velocidad longitudinal. Y es muy importante el gradiente de temperatura longitudinal. Fíjense cómo aquí apareció un gradiente de presión longitudinal. Aquí un ejemplo, pero quiere decir que en esos flujos desarrollados son muy importantes cómo cambia la presión a lo largo del flujo para ver la forma de la velocidad y cómo cambia la temperatura a lo largo del flujo para ver la forma del perfil de presión. Bueno, mientras para conseguir flujo hidrodinámicamente desarrollado, lo que se necesita, dice aquí, es un ducto recto de sección transversal uniforme, densidad y velocidad constantes. Un flujo térmicamente desarrollado se necesita primero que esté hidrodinámicamente desarrollado para conocerlo obviamente. Y segundo, que las condiciones térmicas de contorno sean regulares. ¿Qué significa regulares? Si el calentamiento por transferencia de calor conocida, se conoce esa transferencia de calor conocida. No es que en una parte es temperatura fija y en otra parte del contorno es transferencia de calor. Así no funciona. O sea, no funciona no quiere decir que eso no puede ocurrir. Claro que puede ocurrir, porque estoy diciendo es que no va a ser desarrollado. Y si no es desarrollado, no está gobernado por esta ecuación. Si no está gobernado por esta ecuación, no puedo utilizar el modelo de difusión que hasta este momento de la materia habíamos visto. Como esta cantidad es tan importante, un balance global de energía también lo es. Pero justamente un balance global de energía es una forma de saber cuánto vale esto. E igualmente hay una serie de parámetros como el número de Nusselt, un coeficiente de transferencia de calor, que aparece en este tipo de cosas. Esto es como un paso pequeño hacia la incorporación de convección. Luego vimos una serie realizamos una serie de problemas que también se sugiere que lo revisen para el examen. Luego avanzamos. ¿Qué significa avanzar? Incorporar convección. Hacemos como hicimos con difusión. Miramos el caso unidimensional. Aquí está, ¿ven? Esta es la parte difusiva. Esta es la parte convectiva. Y queda la vida de la fuente y del término transitorio. Esto no lo vamos a cambiar para nada. Y por eso no lo podemos. Cuando llegue el momento de mirar la formulación final, lo añadimos. No se va a cambiar nada. ¿Por qué no se va a cambiar nada? Esto es una aproximación. Entonces, esa aproximación la vamos a hacer así. El tratamiento del término transitorio es el mismo para todo tipo de problemas. Sea conducción, sea difusión, o sea conducción más difusión. El tratamiento del término también es. ¿Y por qué no puedo poner yo el mismo tratamiento difusivo a la parte conductiva? Claro que se puede. Eso fue lo primero que se hizo. No funciona. Entonces es necesario hacer otra cosa. Y hay una razón para eso. ¿Por qué no funcionó? Ya lo decía. Si nosotros ponemos aquí un punto caliente, todos los bordes de ese punto van a sentir la presencia de esa fuente. Porque la difusión se esparce en toda la dirección. En cambio, si esto es un canal, está fluyendo el agua,
estoy en un sitio, pero lo que voy a hacer yo mayoritariamente, lo que ocurre aquí, abajo arriba. Lo que ocurre allá abajo, me afecta mucho. ¿Cómo que me gusta? Afecta por difusión. La difusión sí se mueve con todo sentido. Si de allá para acá, tiene algún efecto difusivo. Pero como hemos dicho, es muy común que la convección arroje la difusión. Uno dice la convección es una influencia de una línea, siempre en el sentido de la corriente. La convección es como el tiempo. El pasado nos afecta a nosotros, pero el futuro no. Solamente en la película de la futura, y sí. La presión por allá, usted se va a perder todo. Pero es solamente en las películas. En la realidad no. En la realidad no. El futuro no puede afectar al presente. Todavía, sí. En cualquier momento nos informan, cumplimos con informarle que usted se va a portar mal en el futuro y por eso hemos decidido eliminarlo. Hay una película de esa, Tom Cruise, no sé si ustedes han visto. Una persona que tiene capacidad de prever. Minority Report. Entonces, los tipos los iban a buscar, pues, preso, pero ¿qué pasó? Yo no, pero lo vas a hacer, pajarito. Y en la película le daban condena fuerte a los tipos. Algunos lo sacaban por esa situación. Bueno, la conversión. Ok. Tom Cruise ha hecho unas películas buenas, unas muy malas, pero algunas muy buenas. Ok. Entonces, como dije, incorporamos un nuevo actor en la obra. Aquí están los dos actores. Ellos tienen algo en común. Transportan. ¿Qué transporta? Física. Esto por difusión y motorizada por un gradiente de la cantidad física. Esto por convección, motorizado por el movimiento de esa misma cantidad. Pero si hay flujo, como vimos en termodinámica, lo primero que hay que hacer es tener desde el principio presente la conservación de la masa. Cuando se va a extender la primera ley de termodinámica de un sistema cerrado a uno abierto, primero se estudió el balance de masa y después se extendió. Okay. Como dijimos, y solamente un repaso y lo voy a mencionar por encima, que se iba a tratar de incorporar a este nuevo actor. Necesito calcular, igual que aquí, un gradiente. Bueno, utilice una solución analítica. Bueno, ¿tendrá esta solución analítica? Resulta que sí. Antes de tener solución analítica, literalmente derivando esto, no sé cuánto vale. Pero esto es unidimensional. Y no hay fuente, no hay tiempo. La solución analítica es muy particular. Sí, señor, pero es la más sencilla. Entonces se utiliza la solución analítica para aproximar esta derivada para el caso más general. Al hacer eso, cosa rara, aparecen números. Y uno de ellos es muy importante, el CFD, el número de Petret. Es análogo al número de red. Y que nos dice, nos informa cuán intensa es la convección frente a la difusión. De tal manera que, por ejemplo, sí, de tal manera que cuando, por ejemplo, el número de PP sea 0, estamos presentes de un problema 100% difícil. Pero si el número de PP aumenta y aumenta y aumenta, se hace más complejo. Si el número de 1 es la misma conversión de difusión. Tienen el mismo peso. Bueno, eso
Análogamente, esa corriente es tan suave, digamos, que la difusión es la misma transferencia. Eso. Efectivamente. O sea, si esto fuera un líquido, pero no se mueve, entonces este punto aquí es su temperatura afectada por la temperatura de los bordes, lo que es conducción pura. Pero lo que comienza a moverse, este borde gana más importancia. Y mientras más rápido se mueve, aquí pierde importancia. Y llega un momento que lo que va a la temperatura ya no importa. Fíjense que esta lógica tiene. Un sistema de acondicionado, lo importante es que la temperatura viene aquí, no a la temperatura que esté cruzando ya el aire hacia el ambiente. Como que la puerta está abierta ya. Entonces, a nosotros el confort nos da esto, a que lo que nos da es todo lo contrario. Acá es razonable. Profe, y en la práctica, ¿qué números son comunes de Kepler? ¿Qué números podemos encontrar? Ahora vamos a revisar que por ahí el 4 y tanto ya se supone que la conversión es alta. Porque por ahí viene la figurita que lo muestra. Ok, entonces de esa manera se logran aproximar la derivada y dan unos coeficientes un poco más complicados que los anteriores, pero con la virtud de que si ustedes aquí ponen, como dije, F0, van a obtener los mismos de difusión. Aquí, bueno, este no es que... Aquí hay un detallito que parece insignificante, pero es importante porque una de las llamadas 4 reglas básicas del método original del volumen finito dice que si no hay fuente, debe cumplirse AP igual a la sumatoria de los A y B. Y ven que sin fuente no se cumple, a menos que estos sean iguales. Y si no son iguales, lo que hace que se satisface continuidad. Por eso, este método, en ese algoritmo que revisé al principio, de iteración en iteración, hace unas correcciones para asegurarse que se satisface continuidad. Pero satisfacer continuidad no significa que se satisface cantidad de movimiento ni que se satisface simetría. Entonces, ¿para qué se hace eso? Para que cuando vayamos a resolver, por ejemplo, energía, esto ya sé. Entonces se satisface esa regla básica. Ya pueden ver que estos métodos tienen muchísimos detallitos. O sea, estos conceptos son métodos aproximados, que quienes los han desarrollado tengan la certeza de que eso probaron y probaron un montón de cosas. Algunas cosas no son por razonamiento analítico, sino simplemente empírico. Prueba, esto fue lo que ocurrió. Y a veces, luego que pueden establecer empíricamente que eso funciona, después dicen, pero eso tiene lógica por esto, etc. Y a veces no es el físico quien consigue la lógica o el ingeniero, es un matemático. Que mira el asunto matemático y dice, claro, a lo que hiciste esto, cumpliste con esto, y por eso que bueno, entonces después se escribió en la forma más general que en este curso vamos a trabajar, bidimensional y transitor. O sea, así está escrita la ecuación de continuidad y así estará escrita las ecuaciones para cantidad de movimiento y para energía. Y se ven la forma de los coeficientes, que son un poquito complejas, porque permiten resolver problemas donde inclusive el flujo se devuelva, que hay reestructuración. Pero como dije,
Esto ha probado muchas cosas. Aquí hay una pequeña lista de opciones. Lo que acabo de escribir es esto. Pero esta es la exponencial. Inclusive, la que utiliza el programa que estamos usando no es la exponencial, sino que es un ajuste de curva a la exponencial. Aquí puedes ver la respuesta que te estaba dando. Cuando ya comienza a ser de 4, entonces todos esos otros métodos que no le paraban mucho a la conversión comienzan a pegar. Que ya de 4 hacia arriba, ya tú puedes decir que es altamente convertido. Y cualquier método que no considere eso, no va a ser muy bueno. Creo que hay otra figura más alta. Aquí otro ejemplo de que ustedes deben revisar, pero que esto va para el parcial. El parcial es hasta pura división. No hay. Eventualmente lo deben revisar. ¿Hasta dónde era, profe? Hasta lo anterior. Hasta el punto anterior. Este es la 6 y 7. Hasta la 5. Vamos a marcar aquí. Este es un tercer grupo que es 3, 4 y 5. Ok. Entonces, ¿qué falta? Bueno, en lo que acabamos de ver, que fue una revisión de los últimos que discutimos en teoría, se suponía que por algún motivo, de alguna manera yo conocía el campo de velocidad. Lo que quería saber es cómo afectaba eso lo que ya yo había hecho de conducción. Y vimos que sí lo puede afectar. Pero la pregunta que sigue inmediatamente es, ¿quién me va a dar el campo de velocidad? Bueno, realmente, a grosso modo hay 3 opciones para responder esa pregunta. ¿Quién te va a dar eso? Alguien lo determinó analíticamente. ¿Puede ser eso posible? Claro, por ejemplo, flujo laminar en una tubería. Esto lo demostramos nosotros mecánicos de la tubería. Eso da una parábola. Que yo puedo mirar flujo térmicamente desarrollado. Que yo tenga eso, porque alguien lo hizo, analíticamente. Es posible que alguien haya hecho experimentos y me diga cuánto vale la velocidad. No es posible que alguien tenga un programa que ya la gente respeta, que ha mostrado que es muy bueno y me proporciona el campo de velocidad. Entonces, es verdad, existen opciones para eso. Pero yo prefiero generar mi campo de velocidad de nuevo. Okay. Eso es lo único que pasa. Cálculo del campo de velocidad. ¿Qué voy a resolver? Continuidad. Cantidad de movimiento. Está unidimensional. Y algún escalar. Por ejemplo, temperatura. Si el escalar que te resuelve la temperatura, esta es la conservación de la temperatura. Pero puede haber otras cosas. Pueden haber especies en el fluido. Y yo puedo escribir una especie de conservación de la masa para cada especie. Se dirá, bueno, y hay casos prácticos. Claro, combustión. ¿Qué hay antes de la combustión? Una mezcla de aire y combustión. ¿Qué hay después de la combustión? Una mezcla de combustión. Pero tengo reactantes. Ay, ¿por qué es importante? O sea, ¿qué consecuencia tiene de que yo tenga varias especies
mezclar que así como los gradientes de temperatura motorizan conducción de calor, los gradientes de concentración motorizan transferencia de masa. Transferencia de masa. Hemos puesto el ejemplo unas cuantas veces. Si allá se desprende un humo rojo y el salón está completamente sellado y nada está encendido, el aire está en reposo. Pero eventualmente ese humo rojo va a esparcirse en todo el salón. Se